Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Alguna vez os he hablado de un medio fantástico centrado en Apple, que es Patently Apple, pero no es un medio del estilo habitual, sino es uno centrado en patentes, como su nombre sugiere, que cuenta todas las patentes que registra Apple y suele leer mucho y muy bien entre líneas y relaciona unas patentes con otras y, bueno, para el muy interesado en seguir la empresa está muy bien. Una de las últimas noticias que ha sacado es una relacionada con el Apple Watch y específicamente con sus correas, a raíz de varias patentes que ha hecho Apple en sus últimas semanas o estos últimos meses. Estas patentes son para correas que, uno, usan un sistema de detección de ajuste ajustable, no sé muy bien cómo explicarlo, es decir, que entienden el nivel de ajuste de presión que tiene la correa y se encargan de tensionarla para que quede en el ajuste óptimo y suficiente. Esto es algo que ya empezó a hacer Apple en 2016, cuando el Apple Watch tenía 1 o 2 años de vida, y que este año ha vuelto con ello. Número 2, una correa de una sola pieza, como la Solo Loop o la Solo Loop trenzada, pero de nueva generación con otros componentes para hacerla más elástica, más resistente y, bueno, pues mejor. Y número 3, sensores puestos sobre la propia correa, no sensores solo sobre el reloj, sino también sobre la correa, en la tela, digamos, en el tejido, en el caso de las trenzadas. Ahora hay un tipo de patente de novedad en camino especialmente interesante porque, honestamente, me parece la más equilibrada entre algo viable a corto, medio plazo y algo que tiene un beneficio directo sobre el usuario, sobre el cliente, que es una patente para un sistema de emparejamiento entre correas y reloj. ¿Para qué? Para que una correa concreta tenga un comportamiento concreto cuando la ponemos en el reloj. Para que cuando pongamos una correa en ese reloj, NFC mediante, el reloj reciba una instrucción y ejecute un proceso. El uso más elemental sería, pongo una correa de color amarillo, pues que el color de resalte de mi esfera automáticamente cambie al amarillo. Y así se vincula y queda a juego. O algo que se hizo popular durante la Eurocopa hace un año y medio o así. Tengo una correa con los colores de la bandera de un país, pues que al ponerla automáticamente se cree en nuestro reloj la esfera de reloj analógico típica con el fondo que incorpora esos mismos colores. Más o menos como hacen las fundas MagSafe del iPhone, que cuando las ponemos en el iPhone muestra la animación de un anillo del mismo color que la funda, pues ese mismo concepto de identificación NFC y vinculación cromática y tal llevado al Apple Watch. En algunos Samsung Galaxy ocurre algo similar, pero un poco más completo, que es que al poner una funda oficial del móvil, del fabricante, el teléfono sugiere un fondo de pantalla y una paleta de colores para los iconos y tal, que se emparejen con el color de la funda para tener todo ahí combinado. Pues lo mismo, algo así, para el reloj. Esto es lo básico, pero habría muchos más usos. Por ejemplo, que una correa concreta puede ser lanzada para un menester en particular y que automáticamente saque una esfera específica. Pienso en la correa de buceo, por ejemplo, que sacó el Apple Watch Ultra, pues que active la esfera dedicada con ordenador de buceo y todo esto, o la correa de alpinismo, pues lo mismo, o cosas un poco más concretas, por ejemplo, que una correa de buceo o de algo relacionado con el agua que active automáticamente el bloqueo acuático, este icono de gota de agua que sale en el centro de control, y que al quitar esa correa después, quizás active el sistema de expulsión de agua del altavoz. Y de ahí a que se puedan incluso reforzar lanzamientos de correas dedicadas que tendrían pues un aliciente más para ser vendidas. Quizás un aliciente un poco débil, pero bueno, ahí estaría. Hay que pensar en términos controlados aquí porque ponerse una correa no significa necesariamente, ni mucho menos, que te vayas a poner a hacer en ese momento inmediato un deporte concreto. Y habría que pensar en momentos idóneos y procesos y tal. Pero bueno, esto tiene un lado perverso, que podrá ser ejecutado por Apple o no, que es algo similar a lo que hace un iPhone cuando se le conecta un accesorio. Revisar si tiene licencia de Apple, la MFI del caso del iPhone, ya sea un accesorio original o de un tercero, y luego iré con esto porque tiene miga, y en el caso de que no tengas esa certificación oficial, o bien lanzar un mensaje de alerta simplemente indicándolo, sin que pase nada, pero simplemente como diciendo queda feo, o bien capando las posibilidades que tenga esa correa a nivel interno del propio reloj. También es cierto que podría servir para hacer saber al usuario que esta correa no es oficial de cara a prevenir falsificaciones, ¿no? Te venden una correa, pues tú quizás piensas que es oficial porque no todo el mundo tiene que saber hilar tan fino con este tema, pero resulta que no lo es. Pues con esto podríamos tener una forma enseguida de saber si es oficial o no. Y ya no solo por una cuestión de que me la han vendido muy cara o muy barata, sino por términos de durabilidad, por ejemplo. Las correas más baratas, por lo general, más allá de casos concretos, hablo no correas de un fabricante alternativo, sino directamente réplicas que encontramos en webs, ya sabemos de qué tipo, que están muy baratas y tal. Ese tipo de correas, por lo general, son menos duraderas, se construyen con estándares de calidad inferiores y en consecuencia tienen precios muy inferiores. A la margen de que alguien pueda sentir que le compensa, muy legítimamente, ¿no?
pago lo mismo por 20 correas falsas o réplicas, mejor dicho, que por solo una correa oficial, ¿no? No digo yo que no. Sí que al menos que el Apple Watch tiene una forma de lanzar un aviso por anticipado al usuario que coloca una de estas y el usuario, por supuesto, que haga lo que crea conveniente. Pero de esta forma, si hay una correa que se rompe después de un mes, pues que al menos el usuario haya podido recibir esa información preventiva de cierta manera. Y luego está la parte no perversa, sino muy versátil, que es la de permitir que el usuario juegue un poco con ella, ¿no? Mediante la aplicación Atajos gracias a ese identificador NFC. Esto a priori, si llegan correas de este tipo, estas correas de próxima generación, no quiero pensar si podrían tener subidas de precios. Si llegan, estoy seguro de que se podrá jugar un poco con ellas en cuanto a automatizaciones. Algo que me gustaría mucho es lo que decía, si yo conecto esta correa con este identificador NFC, automáticamente cambia la esfera de reloj a esta otra. Y que no solo sea correa amarilla, pone color de esfera amarillo, sino que el propio usuario vincule esferas concretas a correas de la forma que requiera. Eso sí que me parecería la bomba. Es un problema del primer mundo, por supuesto, pero estaría muy bien tener este emparejamiento automático y no tener que ir cambiando la esfera a mano. Poder decirle la correa de eslabones que ponga esta esfera concreta, la correa milanesa esta otra, la correa de piel esta otra y la correa de Nike esta otra, ¿no? Todo esto para mí tiene un trasfondo que es lo que os comentaba antes, que acabemos viendo un programa de certificación oficial de correas por parte de Apple. Igual que Apple tiene el MFI, pues MFAW o algo así. Y estoy convencido de que esas patentes lo que revelan, más allá de correas con tecnologías concretas que llegarán o no llegarán, porque así son las patentes, lo que sí estoy convencido es de que esto se hace en la dirección de lanzar esta certificación. El mercado de las correas es un mercado muy grande, con bastante margen. No hay que subestimar ni mucho menos el potencial de la personalización, de la renovación. En España, por ejemplo, lo hemos visto con la empresa La Casa de las Carcasas. Lanzaron esa empresa hace 10 años para vender carcasas online y físicamente, presencialmente, de una forma muy modesta. A los pocos años ya habían crecido una barbaridad, tenían un montón de tiendas por toda España y al final vendieron la empresa por 100 millones de euros, si no recuerdo mal. No tenía mucho misterio comprar en volúmenes muy grandes, a precios ridículos, céntimos seguramente, vender con muchísimo margen y tener mucha rotación de stock, porque yo voy sin funda, mucha gente tiene a lo mejor una funda y solo se la cambio cuando se cambia el teléfono, pero sobre todo la gente joven cambian de funda cada mes o tienen varias y se la van cambiando, se la van combinando con la ropa o lo que sea. Esto mismo, en cierta forma, se puede extrapolar al mercado de las correas del Apple Watch, que incluso es más versátil que el de los móviles. La correa alude directamente a un estilo, no solamente a un color, sino que en función del material, pues se vincula más con ciertos momentos o ciertos eventos o ciertos tipos de atuendo, ¿no? La de eslabones, la milanesa, la de piel, la de goma, la de nylon, todo esto. El componente de moda es más fuerte incluso que el de la funda del móvil. Y de ahí que no me sorprenda que Apple quiera meter la cuchara en ese mercado, que sobre todo en ciertas regiones ha visto florecer un mercado de réplicas o de alternativas muy grande. A veces más de réplicas, a veces más de alternativas. Y de esa forma que ocurra algo similar al negocio de los cargadores y las baterías externas para iPhone y todo esto, ¿no? Distinguir no solamente entre dos tipos, las de Apple, las que no son de Apple, sino entre tres tipos. Las de Apple, las que no son de Apple, pero son de un fabricante fiable, certificado por Apple, que trabaja con estándares de calidad aceptables por Apple, y, en tercer lugar, los que no es que no trabajen con estándares de calidad aceptables o no sean fiables, sino que Apple no puede certificarlo. Y no puede porque es un fabricante que seguramente no le ha pedido que lo hagan y le está pagando por ello, que esto es importante. No todos los fabricantes que escapan a este programa lo hacen porque son unos piratas, ni mucho menos. Simplemente es que no tienen la obligación de hacerlo. A mí lo que más me interesaría sería pensar en posibles sensores que puedan incorporar estas correas, ¿no? Que quizás, sobre todo por tamaño, no sea muy viable meterlo en el propio reloj, pero sea más fácil llevarlo a la correa. Esta es la gran gracia del Apple Watch, que tenga cuanto más sensores mejor, ¿no? Recibiendo información en segundo plano y luego ya podremos cruzarla y extraer las conclusiones que queramos. Y ya contaré más de algo muy relacionado con esto, porque en mi viaje a México ocurrió algo relacionado directamente con mi salud, reflejado, por supuesto, en la aplicación Athletic, que fue un gran recordatorio de la gracia de los sensores del Apple Watch, ¿no? Que no es ir a ellos a voluntad a obtener una información concreta, no se trata de decir voy a tomarme la frecuencia cardíaca, voy a ver mi nivel de oxígeno en sangre, sino que eso se haga constantemente en segundo plano, se vaya guardando esa información y recibamos alertas cuando un valor se desvíe de la normalidad o bien cuando crucemos esa información para sacar conclusiones útiles. Ya contaré. Nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por el servidor Javier Lacort y todo por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.